Mi nombre es Juan Rafael Coronel Rivera. Me han invitado a hacer un pequeño homenaje a los 46 años de la fundación del Museo Casa Diego Rivera aquí en Guanajuato. Lo que resulta muy interesante de este espacio es que puede uno percibir cómo el maestro Diego construía a través del volumen parte de su obra, y me voy a explicar. Esta casa, que es una casa típica de Guanajuato, tiene una conformación de pisos y entrepisos. Y entre estos pisos y entrepisos siempre ha habido una estructura de planos muy singular, que corresponde precisamente a la arquitectura de Guanajuato. Ya como Diego lo había explicado alguna vez, gran parte de su estructura cubista la toma precisamente de estas observaciones, no nada más de su casa, sino del entorno de Guanajuato. Y eso es lo que hace precisamente la visita de este lugar un lugar obligado a visitar, porque puede uno ver cómo va en cada escala de ir caminando el edificio, viendo precisamente incluso algunos de los cuadros en esa estructura. Dentro de su biografía, a mí una de las cosas que realmente siempre me gustó es que él cuenta que cuando era muy chico, 6, 7 años, su padre, que era un profesor liberal y además masón, le acondicionó un cuarto en donde todas las paredes en esta casa se las adecuó para que él pudiera pintar, dibujar con tiza, en realidad. Pero también puede ser que ese primer estado de dibujar con tiza en los muros lo haya preparado para las tareas después de las faenas murales, que empiezan en 1922 con el mural La Creación, pieza donde todavía no enseña precisamente lo que va a ser su etapa, digamos, más mexicana, que ya la está mostrando en los murales de la Secretaría de Educación Pública. Otra de las cosas de este museo es la extraordinaria colección de obras que puede ver el público. En general, cuando uno visita las casas de los artistas, hay poca obra de los artistas, pero en este caso esta es la excepción. Esta es una de las 3 o 4 colecciones más importantes de obra de Diego Rivera, que fue compilada por un amigo de Diego, político, que se llamaba Marte R. Gómez. Lo interesante de la colección es que logró conjuntar una serie de obras desde el principio, de cuando empieza en la academia, hasta los últimos años de su vida, y hay obras verdaderamente extraordinarias. Quizá uno de los cuadros que a mí más me gusta de Diego está aquí, que es el Fusilero Marino. Esta pieza tuvimos la oportunidad de ponerla en la exposición Picasso Rivera, y realmente allí fue donde se entendió el proceso de esta pieza y se entendió el proceso de cómo tanto Picasso como Diego iban estructurando esta faceta del cubismo, que fue realmente un periodo con una estructura muy similar en la que no nada más Picasso y Rivera se manifiestan. También hay cuadros incluso de Braque con esta misma temática, esta temática del retrato visto desde la perspectiva cubista. Algunas de las cosas que pienso que poco sabe el público y que es interesante de esta colección es que hay 2 o 3 cuadros que los marcos están hechos en el estudio de Diego. Diego tenía un marquero, que esta es una parte muy poco estudiada y resulta interesante. Y este marquero era un marquero de planta que estaba en el estudio de Altavista, otra de las casas que habitó Diego y otro de los museos Rivera. Y lo que resulta
Algo extraordinario de estos marcos es que todos tienen un estilo floral y es un estilo que no termina de dejar la parte del colonial californiano, que era muy de moda en ese momento. Estamos hablando de que Diego empieza a habitar el estudio de Altablista entre 1933, que regresa de los Estados Unidos hasta que muere en 57. Y este marquero iba siguiendo precisamente ese estilo de el colonial californiano con las últimas tendencias de lo que se entendía como la vanguardia mexicana, ¿no? En este estado moderno. Y aquí en esta colección tenemos 2 o 3 marcos de este marquero. Entre uno de ellos, que lo tengo aquí al frente, ustedes no lo pueden ver, es el del pasaje de Piquet, que además lo que era muy interesante es que Diego además intervenía él propiamente los marcos, poniendo el mismo color de la obra que había hecho. Y lo que es muy curioso es que la mayor parte de estos marcos se conservan en su obra cubista. El otro marco que sabemos que sale del estudio Diego está puesto en una obra maestra de Rivera, que es prácticamente su primer cuadro cubista de 1912-1913, que se llama La adoración de los pastores o la adoración de la Virgen, que está en una colección particular. Ese marco también está exactamente pigmentado de esa manera. Bueno, otro de los tesoros que tiene este museo son los libros de las convenciones agraristas, que son el 1, el 2 y el 3. Lo que es muy interesante de esto es que en realidad son unos dibujos en tinta china a pincel seco, una técnica muy complicada porque no puede haber un error. En el momento en el que el pincel tiembla o el pincel se sale de circuito, se echa a perder la obra. Y estos libros de las convenciones realmente son una cadena de ensayos que posteriormente Diego va acomodando, va volviendo a poner, va volviendo a ensayar en algunos de sus murales, incluso de los muy tardíos, ya en la época de 55, cuando es su última intervención en los murales de Palacio Nacional. Bueno, pues es un real beneficio el hecho de que cuando uno llega a la ciudad de un autor icónico, porque cuando ustedes vayan a llegar aquí a Guanajuato se van a dar cuenta que realmente la presencia de Diego, y ahora lo que es muy sorprendente, la de Frida también, está en cada esquina. No hay manera de que no sientan que están en su casa. Y bueno, como están en la casa de Diego, precisamente es a los que quiero hacer al público una invitación muy cordial para que en este homenaje, en este aniversario 46 del museo, vengan precisamente a visitar sobre todo este espacio donde van a encontrar obras maestras realizadas por Diego. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.